Las intenciones de esta Santa Misa es en acción de gracias por el cumpleaños del señor Sidonio Santana Orozco, por los difuntos Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Lorenzo Fernández Santoveña, Ángel Fernández Santoveña, Claudia Ocampo Contreras, señora Perla Santoveña Carrillo, Raimundo Mercado Mercado, Diego Manuel Ángeles Sandoval, Ricardo Guerrero, Conchita Flores Orozco, Irene Sonia Angulo Guadarrama, Ubaldo Jaime Parada Mafra, Javier Emanuel Gordillo Cruz, Sergio García, Ignacio Figueroa Britos, José Figueroa Pineda, Alfonso Montes de Oca Muciño, Manuel Montes de Oca Muciño, Doctor Camerino Cruz, hoy era su cumpleaños, Brida Salgado Salazar, en el 9º día de su fallecimiento, Alejandro Barrera Amezcua, por su aniversario luctuoso. Acción de gracias también por los 15 años de María José Díaz González César. También pedimos por las ánimas del purgatorio, por todas las familias que encomiendan sus oraciones a esta Santa Misa y por la salud de todos los enfermos que se encomiendan a esta Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, permanezca siempre con todos ustedes. Pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Nos unimos a toda la Iglesia para pedir por nuestros hermanos de Haití que están pasando por una situación muy precaria, por nuestros hermanos de Afganistán. Oramos para que Dios libre al mundo de esta pandemia y también para que Dios nuestro Señor ilumine a nuestras autoridades en todas sus decisiones. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por Cristo nuestro Señor. Sentados. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió:
Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Y verás que bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Haz la muchas tribulaciones para el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Me llamó mucho la atención de las lecturas correspondientes a este domingo, que aparece 3 veces la palabra abandonar. En la primera lectura, Josué, que convoca al pueblo, les pregunta si ellos quieren servir a Dios, y ellos responden: lejos de nosotros abandonar al Señor. En el Evangelio, Jesús les dice: también ustedes quieren abandonarme, quieren dejarme. Simón responde: Señor, ¿a quién iremos? Y en la segunda lectura aparece esta expresión: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esto me hace pensar que hay momentos en la vida en los que nosotros sí tenemos que tomar la decisión de abandonar personas, lugares que son nocivos para nuestra vida. No podemos, por nuestra dignidad, quedarnos ahí para siempre, porque tenemos todo el derecho a ser respetados y a cuidar nuestra integridad física. Como también por las mismas leyes naturales hay momentos en los que tenemos que abandonar, como cuando alguien decide casarse, pues tiene que salir de su hogar, tiene que abandonar a sus padres, lo que no significa dejarlos en el olvido, sino situarse en una geografía afectiva diferente, que ahora es
la de su nueva casa. Pero por otro lado, también en algunos momentos nosotros llegamos a tener crisis y a considerar la posibilidad de irnos, de abandonar, de caminar, de dejar, porque las exigencias ante las cuales nos encontramos nos han apesadumbrado. Yo me pregunto, en un matrimonio como el de muchos de ustedes que llevan 10, 20, 30, 50, 60 años de matrimonio, ¿no se habrán algún día fastidiado? ¿No se habrán aburrido algún día y habrán pensado, mañana hago mis maletas y no amanezco aquí? Porque uno tiene esa tentación de abandonar lo que lo ha cansado, ¿no? Al estar escuchando estas lecturas pensaba en una etapa de mi vida, hace ya unos 15 años o más, que me mandaron con mucha ingenuidad como capellán de un centro de readaptación para menores infractores, y me encontré con una cruda realidad en donde, por decirlo así, la religión dominante dentro de ese sistema carcelario era el culto a la Santa Muerte y algunas otras cosas santeras, y donde no había ni siquiera sitio para poder celebrar la Santa Misa. Lo celebraba en medio de una visita familiar, en una mesa, no me acuerdo si era de carta blanca o manzanita deliciosa, y me permitían meter lo mínimo indispensable para la misa, y así lo hice durante muchos fines de semana sin que hubiera interés en los presos o sus familias de acercarse a la misa. Después pedí que me cambiaran de lugar, les dije, es que yo no puedo celebrar la misa y aquí a un lado están tocando bachaca, de este lado hay salsa, de este lado están jugando cartas, denme otro lugar para la misa. Y me mandaron a los sanitarios, fíjense. Y así, después en una ocasión que fui, hubo una revuelta de los internos porque reclamaban ciertos derechos, y adentro de la cárcel pues hay líderes también, y entonces me tocó estar en el medio de una revuelta, y me asombré porque hasta llegaron helicópteros y todo, ¿no? Yo dije, a ver si no me toman como rehén aquí. Y cuando yo regresé ese día, yo dije, no vuelvo a la cárcel. Y a los 8 días ahí estaba. Porque a veces en la vida uno quiere tirar la toalla, uno quiere abandonar por las exigencias que uno tiene, por lo áspero que puede ser, porque nos cuesta trabajo sobrellevar el carácter de otras personas, porque nos cuesta trabajo soportarnos, porque es pesado, por las responsabilidades, por todo, es difícil. Y de repente también pues le reclamamos a Dios, como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto le reclama a Josué, o como los apóstoles y aquella multitud que seguía a Cristo también le reclaman. Y entonces Jesús voltea y nos dice, a ver, ¿de veras quieres abandonarme? ¿De veras quieren ustedes irse? Y entonces, como Pedro, le decimos, Señor, ¿a quién iremos? Lejos de nosotros abandonar al Señor.
Así como cuando ustedes piensan un poquito y dicen, ¿cómo voy a dejar a mi viejito, verdad? Después de 40 años que he estado soportándolo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar a mi mujer si tengo con ella toda una vida, si hemos pasado tristezas, alegrías, hospitalizaciones, momentos muy felices? ¿Cómo voy a dejarla? Y uno se queda, pero no se queda uno con frustración, sino se queda uno porque entiende que tiene una misión que cumplir. Ustedes recordarán al padre Fernando Vidal, que descanse en paz, murió el año pasado con casi 100 años de edad. El padre fue capellán de cárcel durante, yo creo que más de 30 años. Siempre lo vi con mucha admiración. ¿Y saben cuál era el sueño del padre Vidal para el Centro de Readaptación de Menores? Una capilla. Quería un templo, una casa de Dios en la cárcel. Y hoy día ese Centro de Readaptación para Menores tiene una capilla ecuménica. Es decir, la obra de Dios camina cuando nosotros le permitimos a Dios que Él vaya trazando nuestros pasos, a pesar de la animadversión, de la contrariedad, del desánimo que humanamente podamos nosotros sentir, e incluso también de las mismas leyes que prohíben ese culto dentro, y mucho menos pues una capilla. Imagínense ustedes, una capilla en una cárcel. Pero cuando la obra de Dios va caminando y se van sumando voluntades, entonces el querer de Dios se realiza. Siendo yo capellán de 2 prisiones, nombraron director de este sistema a un ex sacerdote, y entonces me acerqué a él y le dije, sin saberlo, oiga, ¿usted cree que podamos tener una capilla en esta cárcel? Y me dijo, ¿por qué no? Solo que tiene que ser ecuménica. Y hoy, en el corazón de ese lugar, hay un templo, hay una capilla, a donde pocos internos, pero los hay, van a arrodillarse para implorar la presencia de Dios. Entonces uno con el tiempo dice, qué bueno que no tiramos la toalla, qué bueno que no nos echamos atrás, qué bueno que Dios nos dio la fuerza para que pudiéramos seguir adelante. Como ustedes que dicen, qué bueno que no me divorcié, qué bueno que no me separé, qué bueno que no dejé el trabajo, qué bueno que no claudiqué, qué bueno que no me hice protestante y me fui de la iglesia, o ateo, qué bueno que he permanecido. Hoy llevémonos este verbo tan importante, abandonar. Y en los momentos en que nosotros tengamos esa tentación de irnos, como dice un salmo, si yo tuviera alas como de paloma, emigraría lejos, me iría, como tanta gente que hoy está abandonando sus lugares de origen. Pero preguntémonos, ¿debo abandonar esto o debo permanecer? Y pidamos a Dios ese discernimiento para que Dios nos ayude a decidir siempre con sabiduría y prudencia lo que tengamos que hacer en la vida. Pónganse de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra cantando. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Brida Salgado Salazar, los 9 días de fallecida; el doctor Camerino Cruz, Manuel Montes de Oca Muciño y Alfonso Montes de Oca Muciño; José Figueroa Pineda, Ignacia Figueroa Britos; Ángel Barrera Amezcua en su aniversario luctuoso; Sergio García; Javier Emanuel Gordillo Cruz, Ubaldo Jaime Parada Mafra, Irene Sonia Angulo Guadarrama, Conchita Flores Orozco, Ricardo Guerrero, Diego Manuel Ángeles Sandoval, Raimundo Mercado, Perla Santoveña Carrillo, Claudia Ocampo Contreras, Ángel y Lorenzo Fernández Santoveña, Jesús Ignacio Trigos Garza, Salvador Velasco Sánchez, Félix Eulalio Becerril, y de todos los que han muerto en tu misericordia y en esta pandemia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por María José Díaz González César, que cumple 15 años de vida. Te pido también por mi papá, Sidonio, que cumple años, por todos los enfermos y por quienes se han encomendado nuestras oraciones. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos, San Pío X y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Aunque a veces nos desanimemos ante la vida, sintamos que Dios no nos escucha, no nos hace caso, hoy una vez más dirijámonos a Él con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos en Cristo un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ofrezcamos nuestra comunión por todos nuestros hermanos que están enfermos y especialmente por quienes se encuentran graves, para que Dios les mande la alivio.
Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.